Bueno, buenos días a todos. Voy a chequear que esto funciona al final, antes de empezar. ¿Dónde tengo que apuntar? No, quítalo. María. Mira. A ver. ¿No? Mira, a ver. Es que marca luz, pero... ¿Tiene luz? Sí, pero no me pasa. Ahora, venga. ¿Ahora sí? Vale. Bueno, pues me presento otra vez. Bueno, yo soy María López San Román, residente de tercer año de medicina interna aquí en el Hospital Universitario de Navarra. Antes de empezar, la verdad es que me gustaría dar gracias a la Somibran por darnos la oportunidad a los residentes de hacer un congreso para residentes, porque sí que es verdad que muchas veces igual vamos a congresos en los que nos perdemos en temas que pueden ser muy complejos para nosotros, y el hecho de que nosotros organicemos esto pues nos da la oportunidad de tratar temas que consideramos que son importantes para nuestra formación como internistas. Entonces, bueno, pues este es un poco el índice de la sesión, si queréis. Ay, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Sale la luz como antes? No. ¿Ahora? Sí, lo has movido tú. Sí. Vale, ya está, ahora sí. Bueno, este es el índice de la sesión que vamos a seguir. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre qué es la trombofilia y la clasificación de las mismas. Luego hablaremos sobre la epidemiología y nos adentraremos ya en lo que es lo gordo de la sesión, que es ver cuáles son los diferentes escenarios clínicos en los cuales nos tendremos que plantear hacer un estudio de trombofilia. Hablaremos sobre cuándo realizar el estudio de trombofilia y qué es exactamente lo que tenemos que pedir, y daremos unos pequeños apuntes sobre los consejos a los familiares de los pacientes que sean diagnosticados de una trombofilia. Por último, me gustaría acabar con un checklist final para que nos quede claro realmente cuándo pedir y cuándo no pedir, ¿vale? Que yo creo que es lo importante de esta sesión. Bueno, pues definimos la trombofilia como una tendencia a desarrollar trombosis en el territorio tanto venoso como arterial, pues debido a una serie de factores que se van sumando. Son factores genéticos, factores ambientales, luego pues condiciones adquiridas. Entonces todo ello determina un riesgo y una expresión clínica individual que tendremos que evaluar en nuestros pacientes. Importante de forma individualizada. Entonces, la clasificación de la trombofilia, por un lado, vamos a hablar de las trombofilias hereditarias. Y dentro de este grupo debemos hacer esta distinción porque tiene implicación en el diagnóstico. Entonces, por un lado tenemos las trombofilias genéticas. Aquí lo que vamos a tener son defectos permanentes en los genes que codifican para las proteínas que participan en la cascada de coagulación. Y por otro lado tenemos las trombofilias plasmáticas, donde lo que tenemos es también un defecto hereditario, pero que lo que conlleva es una disminución en factores fisiológicos que actúan en la cascada de coagulación. ¿Por qué esta distinción? Bueno, pues porque en este grupo de trombofilias plasmáticas es muy importante cuando realizar el momento diagnóstico, y también es muy importante descartar otras causas adquiridas. Vale, esto lo desarrollaremos un poquito más adelante, pero para que lo tengamos en cuenta a la hora de clasificar. Y luego, bueno, pues por otro lado tenemos las trombofilias adquiridas. Aquí lo que nos encontramos son los anticuerpos antifosfolípido, y como ejemplo de esta entidad, pues por supuesto el síndrome antifosfolípido. Aquí he querido meter un apunte que me ha parecido interesante porque los criterios clasificatorios que se utilizaban para el SAD ha sido, o sea, en los últimos años se utilizaban los criterios de Sydney, pero el año pasado se realizó una publicación de los nuevos criterios clasificatorios por parte de la CR-EULAR. Vale, entonces pues me gustaría simplemente comentarlo un poquito. Estos son los criterios de Sydney, en los que se necesitaba un criterio clínico y un criterio de laboratorio que se debería repetir a las 12 semanas, y con esto pues teníamos la clasificación de nuestro paciente. Pero los nuevos criterios clasificatorios lo que ganan es en especificidad.
tienen un 99% en comparación con el 86% de los anteriores. Y esto pues, creo que es importante recalcarlo porque lo que hacen estos criterios es clasificar más correctamente a nuestros pacientes cuando realmente están enfermos, sobre todo por las implicaciones profilácticas y terapéuticas que tiene pues, estar etiquetado como SAF. Entonces aquí simplemente el cambio es que hay que cumplir un criterio de entrada, que si no se cumple no se puede avanzar en los siguientes criterios. Se tiene que cumplir un criterio clínico, una positividad del anticuerpos antifosfolípido, pero que esté presente ya los 3 años anteriores al evento clínico. Si esto no se cumple, no se puede seguir adelante. Y luego ya una vez que se ha cumplido ese criterio de entrada, pues bueno, como está de moda últimamente las enfermedades autoinmunes, los nuevos criterios clasificatorios se trata de sumar puntos. Se tienen que sumar 3 puntos clínicos y 3 puntos de laboratorio y ya pues podemos clasificar a nuestro paciente de esa. Bueno, ya dejando un poquito esto a un lado, pues aquí tenemos una tabla que nos muestra a forma de resumen lo que he estado explicando hasta ahora. Tenemos las trombofilias hereditarias por déficit plasmático, aquí tenemos el déficit de antitrombina, C, S, las hereditarias por mutaciones genéticas, fundamentalmente las más prevalentes, mutaciones heterocigotas del factor 5 Leiden y del gen de la protrombina. Aquí tenemos otra serie de mutaciones que comentaré más adelante, pero bueno, que existe un poco de controversia si realmente se tiene que hacer estudio de las mismas o no. Y luego, pues por último, la adquirida por los anticuerpos antifosfolípido. Epidemiología de las mismas. Bueno, pues en esa tabla se muestra, como he comentado hace un segundo, que las más frecuentes son las mutaciones heterocigotas del factor 5 Leiden y el gen de la protrombina. Una prevalencia en torno al 2-5%. Como podéis observar, el resto son mucho menos frecuentes y, de hecho, las mutaciones homocigotas de esos mismos genes, pues veis que son menores del 1%. En cuanto al SAF, la prevalencia se estima en torno a 50 por cada 100.000 habitantes. Bueno, aquí os muestro otra tabla de UpToDate donde no solo se muestran las prevalencias de las diferentes trombofilias, sino que se muestra también el riesgo asociado a trombosis. Entonces podemos ver que a pesar de que las más frecuentes son factor 5 Leiden y el gen de la protrombina, el riesgo incrementado es de 3-4. En cambio, el déficit de la antitrombina vemos que es de hasta 16 veces más de riesgo. Entonces, bueno, es verdad que aunque el factor 5 Leiden y la protrombina son frecuentes, el riesgo no es tan alto como en otras. Esto tendremos que tenerlo en cuenta, que hablaremos más adelante. Y bueno, nos metemos de lleno en qué hago con un paciente que ha presentado un evento tromboembólico. ¿Cuándo hago un estudio de trombofilia? Bueno, sobre todo lo primero, pues evaluar bien al paciente, hacer una buena historia clínica, explorarle, preguntarle por antecedentes familiares, pedir una analítica básica, preguntar por factores provocadores, esto es muy importante. Y una vez que he reunido toda esta información, bueno, pues nos planteamos, ¿hago un estudio de trombofilia o no? Vale. Esta lista, que puede parecer un poco farragosa porque el tema lo es, son las indicaciones de cuándo realizarlo. En las diapositivas siguientes voy a intentar resolver esto de una forma más esquemática, ¿vale? Para que nos quede claro. Pero bueno, cuando nos encontramos ante un paciente menor de 50 años que presenta un evento tromboembólico y no tenemos ningún factor provocador del mismo, ahí por supuesto tenemos que hacer un estudio de trombofilia. También trombosis de repetición o de localización atípica, esto nos tiene que hacer sospechar que hay algo detrás. Pero aquí me gustaría puntualizar que en el caso de trombosis de localización atípica es muy importante descartar enfermedades hematológicas, ¿vale? Como por ejemplo una hemoglobinuria paroxística nocturna o por ejemplo mutaciones de Yactos, ¿vale? Siguiente escenario, mujeres. Aquí tenemos dos escenarios a comentar. Por un lado, mujeres con abortos precoces, tardíos o recurrentes. Aquí tenemos que hacer un estudio de trombofilia, luego comentaremos qué exactamente. Y mujeres que presentan un evento tromboembólico y están bajo terapia hormonal, bien sea sustitutiva o anticoncepción, aquí también tenemos que buscarlo. Y luego tenemos un escenario en cuanto a los fármacos. Pacientes que están con tratamiento con antivitamina K y que vemos que presentan una necrosis cutánea, esto nos tiene que hacer sospechar que pueden tener un déficit de proteína C y OS. Y luego pacientes en tratamiento con heparina que son resistentes al mismo, tenemos que pensar en un déficit de antitrombina. Bueno, vamos a desgranar esto un poquito más. Antes de nada, me gustaría comentar cuáles son los factores provocadores mayores. Y son pues, una cirugía mayor, una cesárea, un ingreso prolongado durante más de 3 días. El cáncer es un factor de riesgo trombótico muy importante a tener en cuenta. Y luego, en cuanto a los factores provocadores menores, pues aquí tenemos las cirugías, aunque sean menores,
puerperio, gestación, ingresos menos prolongados y también está el tratamiento hormonal. Entonces, nos vamos al esquema. Parte izquierda de la diapositiva. Eventos tromboembólicos venosos. Tenemos un paciente que ha presentado un evento tromboembólico venoso y resulta que tiene un factor provocador mayor, es decir, ha tenido una cirugía de cadera, por ejemplo, o acaba de tener una cesárea, ha estado mucho tiempo de ingreso prolongado. Bueno, pues aquí tenemos una causa que nos justifica el trombo. Aquí no tiene ningún sentido hacer un estudio de trombofilia, o sea, no se puede pedir por pedir, porque si pedimos cosas sin sentido, luego tenemos que saber qué hacemos con ellas. Entonces, aquí, en este escenario, no hay que pedir. Nos vamos a un paciente joven, sin evento provocador, que además pueda ser que haga trombosis de repetición, localizaciones atípicas, historia familiar. Estos son los casos que he comentado anteriormente. Aquí, por supuesto, que tenemos que hacer un estudio de trombofilia. Y luego, bueno, pues tenemos ahí un terreno un poco gris, un paciente joven que pueda tener un factor provocador, pero es menor. Nos quedamos con la duda de si puede haber algún defecto genético que esté detrás. Bueno, pues en esos casos ya pues lo de siempre, forma individualizada. Vale, luego tenemos el escenario de pacientes con tratamiento anticoagulante por antivitamina K que hace necrosis cutánea, ahí sospechamos déficit de proteína COS, y pacientes resistentes a la heparina, pues sospechamos el déficit de antitrombina. Y luego ya nos vamos a la parte derecha de la diapositiva, donde lo que nos vamos a plantear no es tanto estudiar trombofilias hereditarias, sino el SAP, ¿vale? Y esto nos lo plantearemos en pacientes que tienen abortos recurrentes de repetición, y en estos casos no solamente se van a producir trombosis venosas, sino que son muy frecuentes las trombosis arteriales. Entonces esto que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Bueno, pues para la adquirida, el SAP, pues utilizaremos los criterios clasificatorios que he comentado anteriormente, pero es muy importante el momento diagnóstico, no se puede hacer en el momento agudo, hay que esperar 3 meses para realizar el estudio correctamente, para que no tengamos factores que nos puedan confundir. Es muy importante, por supuesto, retirar el tratamiento anticoagulante, y es importante también hacer una segunda determinación, tanto en los criterios de Sidney como en los nuevos criterios clasificatorios de ACR regular. Dan especial importancia al repetir a las 12 semanas los anticuerpos. De hecho, en la puntuación que se da en los nuevos criterios, una sola determinación vale 1, pero si es persistente el anticoagulante lúpico vale 5, o sea, que es muy importante hacer esa segunda determinación. Y bueno, pues eso para el SAP, ¿vale? Luego, si lo que queremos testar es una mutación en factor 5 Leber por el gen de la protrombina, no importa el momento diagnóstico, porque no se va a ver influenciado por otros factores. Estos son las trombofilias hereditarias genéticas, ¿vale? En la clasificación que hemos mencionado anteriormente. Y no hace falta repetir, con una sola determinación es suficiente. En cambio, cuando lo que vamos a descartar es una trombofilia plasmática, aquí es importante, en primer lugar, descartar otras causas adquiridas que nos puedan producir una disminución de estos factores en sangre, y luego, por supuesto, el momento. En el momento agudo no se puede realizar la medición porque ya de forma fisiológica van a estar disminuidos los factores. Hay que hacerlo 3 meses después, e importante repetirlo. En el caso del embarazo, pues también tener en cuenta que hay que esperar un poquito, y por supuesto hay que retirar el tratamiento anticoagulante. ¿Cuántos días? Los antivitamina K, 14-10 días, y los anticoagulantes de acción directa con 4 días, 3-4 es suficiente. Ahora un apunte sobre el consejo genético familiar. Este es un tema bastante controvertido porque realmente no existe consenso sobre cuándo un familiar de un paciente con una trombofilia conocida se debería hacer el estudio o no. ¿Y esto qué implicación tiene? Bueno, pues efectos negativos psicológicos sobre pacientes asintomáticos que van a estar pensando que van a desarrollar un tipo cada día. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que la ventaja que nos ofrece el saber si uno tiene trombofilia o no, un defecto que tenga mayor recurrencia para generar un trombo, es si nos vamos a ver expuestos a un factor de riesgo trombótico. Entonces tendría sentido conocerlo. Bueno, pues por ejemplo, si va a ser sometido a una cirugía mayor con alto riesgo trombótico, si va a estar inmovilizado mucho tiempo, en el caso de que tengas familiares que han tenido, que saben que tienes una trombofilia y tú vas a tomar un tratamiento hormonal, pues también tiene sentido, si estás planeando gestación o puerperio. Y luego este caso de cáncer de riesgo trombótico bajo y moderado. ¿Por qué bajo y moderado? Pues porque
un cáncer con riesgo trombótico alto ya se va a llevar anticoagulante sí o sí, pero en estos casos, bueno, pues tiene esa ventaja de que si nos lo estábamos planteando y además tiene una trombofilia, pues por supuesto que va a recibir tratamiento. Entonces, bueno, aquí os quería comentar, el TromboEncode es una propuesta de un algoritmo de riesgo que lo que combina es el estudio de un panel de genes que no son los que he comentado antes, no son ni el factor 5 Leiden ni el gen de la protrombina, son otra serie de genes que mediante estudios de GWAS se ha visto que polimorfismos específicos de SNPs se han visto asociados a un mayor riesgo trombótico. Entonces, esto lo que hace es analiza un panel de 12 genes, que son los que podéis ver ahí, el factor 12, 2, serpina, ABO, bueno, una serie de mutaciones concretas, y luego esto le añade una información clínica del paciente y con esto pues dan unas recomendaciones sobre el riesgo a un paciente sobre su riesgo trombótico. Sí que es verdad que hay bastantes estudios que abogan por utilizarlo y que hablan de que es coste efectivo, que puede beneficiar sobre todo al clínico a la hora de saber cuánto tiempo mantener el tratamiento anticoagulante, pero luego hay pues, otros muchos expertos que creen que, bueno, que realmente es dar una información a un paciente cuando no hay seguridad real de que esto vaya a ser trombosis sí o sí, si tienes esta serie de mutaciones. Entonces, bueno, pues la verdad es que aquí es un tema un poco controvertido. Entonces, bueno, vamos a terminar con el checklist final, ¿vale? Esto es lo que nos tenemos que llevar a casa. ¿Cuándo pedir un estudio de trombofilia? Lo que hemos comentado. Pacientes jóvenes, sin un factor provocador mayor. Pacientes con trombosis de repetición. Pacientes con trombosis en localizaciones atípicas. Mujeres con abortos precoces y o tardíos recurrentes. Mujeres con eventos tromboembólicos durante el periodo de embarazo, puerperio o tratamiento hormonal. Y luego los casos que hemos comentado de tratamiento con antivitamina K y dosis cutánea o tratamiento con heparina y resistencia a la misma. Plantearnos realizar estudio genético en familiares cuando se vayan a ver sometidos a factores de riesgo trombótico, que son los que hemos comentado anteriormente. Y última diapositiva para saber cuándo no tenemos que pedir, que esto igual es lo más importante. Si tenemos un factor de riesgo provocador mayor de trombo, sabemos la causa. Ahí no tiene ningún sentido realizar ningún tipo de estudio. Familiares de pacientes con una mutación heterocigota de factor 5 Leiden o gen de la protrombina, así porque si de rutina no se debería pedir. Si sabemos que se va a ver expuesto a un factor de riesgo trombótico o si esa misma persona desarrolla un evento, pues por supuesto que tendremos que testarlo. Pero así de forma rutinaria no es coste efectivo. Y luego esto es muy importante porque es muy común. Mujeres sin antecedentes familiares de eventos tromboembólicos que vienen a la consulta preguntando a ver si se tienen que hacer un test genético para ver si tienen trombofilia porque van a tomar terapia hormonal, no hay que pedir un estudio de trombofilia. Solo se hará si tienen antecedentes familiares de eventos tromboembólicos. Y con esto termino. Muchas gracias.